Creo que ya pueden grabar. Ya, disculpen. Bueno, entonces, como les mencionaba, después del parto, el calibre de estos vasos va a comenzar a decrecer de forma paulatina hasta casi llegar a su estado pregestacional. Entonces vamos a tener que dentro de este útero puerperal, estos vasos sanguíneos, sobre todo los más grandes, se van a comenzar a obliterar por cambios hialinos, se van a comenzar a reabsorber gradualmente y finalmente se van a reemplazar por otros más pequeños. Pero mencionaban en la bibliografía que algunos vestigios llegan a quedar todavía y pueden persistir durante algunos años. En cuanto al miometrio, vamos a tener que su involución va a comenzar a partir de los 2 días posparto y pues aquí vamos a tener que las fibras musculares van a experimentar una disminución significativa en su tamaño. Sin embargo, el número de células, que serían los miocitos, no van a disminuir, simplemente van a reducirse estas fibras musculares para que puedan llegar a su tamaño, pues como era antes del embarazo. También en el segmento inferior del útero, vamos a tener que al final de la gestación va a estar muy desarrollado, igualmente va a sufrir un proceso de involución y bueno, finalmente va a quedar reducido al final del puerperio en el istmo, que va a ser una zona anatómicamente muy estrecha y que es difícil de diferenciar. Y un aspecto clínico que también debemos de tomar en cuenta van a ser, bueno, estas contracciones uterinas dolorosas que aparecen en el puerperio, a las cuales se les van a denominar entuertos. Estos entuertos van a aparecer principalmente en los primeros días postparto y bueno, sobre todo en las pacientes multíparas, el dolor suele llegar a ser mucho más intenso. Vamos a tener que en las pacientes primíparas el útero va a mantener un cierto grado de contracción de forma permanente y esto pues es lo contrario de lo que pasa en las multíparas, en las cuales se van a estar produciendo contracciones aisladas de mayor intensidad y también de frecuencia variable. Estos entuertos se llegan a exagerar durante la lactancia por la producción de oxitocina que está siendo originada por el reflejo que se produce por la succión del niño sobrepeso. Y bueno, por lo general estos dolores de las contracciones van a disminuir en su intensidad y se suelen volverse un poco más leves al tercer día postparto. También algo importante a tomar en cuenta es que después de cada parto sucesivo, el útero suele ser un poco más grande de lo que era antes del embarazo previo. Y bueno, ecográficamente mencionaba en la bibliografía que bueno, ya se va a poder observar la involución completa tanto del útero como del endometrio a partir de la 8ª semana postparto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del endometrio. Aquí vamos a tener que, debido a la separación de la placenta y de las membranas que veíamos el día de ayer, esta separación va a afectar a la capa esponjosa del endometrio y la decido basal no se va a desprender. Entonces, lo que va a pasar es que en los 2 o 3 días posteriores al parto, esta decidua restante se va a diferenciar en dos capas. La primera, que va a ser la capa superficial. Esta capa superficial se va a volver necrótica y se va a desprender en loquios. Y la capa basal, que esta es la que se va a adherir al miometrio y va a permanecer intacta en la superficie. Bueno, va a permanecer intacta y esta capa basal es la que va a ser la fuente para generar un nuevo endometrio. Y bueno, ahora vamos a ver qué son los loquios. Estos se definen como las secreciones originadas en la cavidad uterina que contienen células residuales, que son necróticas, también leucocitos, sangre y con frecuencia llegan a contener también bacterias. Bueno, aquí vamos a tener 3 tipos de loquios como podemos observar en el recuadro. Los loquios rojos que van a aparecer en los primeros 2 o 3 días postparto y bueno, posteriormente estos loquios van a ir perdiendo su color rojo al disminuir la pérdida de sangre y también al aumentar la exudación y van a convertirse en loquios serosos que van a aparecer aproximadamente en los 4 a 10 días postparto. Y bueno, ya aproximadamente a partir del 10.º día en adelante, esta secreción se va a comenzar a tornar blanquecina y van a aparecer los loquios blancos o alba por su contenido de leucocitos. Y bueno, aquí en el recuadro mencionan igual sus características fisiológicas
y las características patológicas que debemos de estar vigilando en estos pacientes. Por ejemplo, en el caso de los loquios rojos, pues algo que debemos de vigilar es que estos coágulos no sean grandes y tampoco tengan un mal olor. En caso de los loquios serosos, estos, bueno, no debe de perdurar el color rojo, también el flujo no debe de ser abundante, igual no tiene que tener un olor fétido. Y en los loquios blancos, igual no debe de persistir el color rojo, tanto de los loquios hemáticos como de los serosos, y tampoco deben de tener un mal olor. Y bueno, en la parte de abajo igual vienen los aspectos básicos que se deben de evaluar, que sería la cantidad, el olor y el color, como mencionábamos. La cantidad, pues esta debe de disminuir gradualmente, el olor no debe de ser fétido y el color también debe de ir disminuyendo en su intensidad hasta que alcance la transparencia. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la regeneración del endometrio, vamos a tener que aquí, como les mencionaba, la capa basal de la decidua es la que va a persistir en contacto con el miometrio y va a ser la que regenere a este nuevo endometrio. Aquí el epitelio que revista los fondos glandulares va a comenzar a proliferar y rápidamente en unos 15 días posparto, que serían 2 semanas, pues va a cubrir ya toda la superficie de la cavidad uterina, también incluyendo el área de inserción placentaria, cicatrizando de esta forma toda la superficie que fue dejada por el desprendimiento de la capa superior de la decidua y también de la placenta. Y bueno, a continuación el epitelio y el estroma van a comenzar a proliferar y finalmente el endometrio ya va a adquirir su aspecto normal, que sería de endometrio proliferativo. Aquí mencionaban que la involución del citoplacentario va a ser un poco más lenta y esta igual va a comenzar a cicatrizar a partir del momento que se dio el parto. En los primeros días, pues va a tener este sitio placentario el tamaño de la palma de la mano, y ya al final de la segunda semana posparto, que sería cuando ya la regeneración de este endometrio está casi completa, es cuando esta cicatriz, bueno, va a comenzar a disminuir en su tamaño a unos 2 o 3 centímetros. Y ya a las 6 semanas posparto, que sería cuando termina ya casi el puerperio, es cuando va a cicatrizar completamente. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los cambios del cuello uterino. Igual, al final del parto, pues este cuello uterino va a tener una abertura y en los cambios que va a estar experimentando es que este se va a comenzar a estrechar y a engrosar. Lo va a hacer un poco más lento que lo hace el útero, pero en la primera semana posparto finalmente ya se habrá formado el nuevo conducto endocervical, eso quiere decir que ya se habrá estrechado y engrosado completamente. Y algo importante que también debemos de tomar en cuenta es que este orificio cervical externo no va a recuperar totalmente la forma que tenía antes del parto, como podemos observar en la imagen. Eh, la imagen A es un cuello uterino característico de una nulípara, y bueno, esto podemos observar que tiene una forma redondeada. Sin embargo, pues una vez que las pacientes ya han tenido su parto, esta forma redondeada va a aparecer como una línea ligeramente entreabierta y pues en ocasiones suele prolongarse lateralmente debido a los desgarros que ocurrieron durante el parto. Y pues va a tener ya una forma como transversa. También se pueden observar ciertas depresiones endocervicales en los sitios de las laceraciones y estas pues por lo general suelen ser ya permanentes. Entonces se podría decir que la imagen B es característica de un cuello uterino modificado pues por el parto. También el orificio cervical interno se va a estrechar y se va a comenzar a constituir, esto favorecido por las involuciones del segmento inferior del útero y del istmo que describimos anteriormente. Siguiente, por favor. Ahora hablando de los cambios de la vagina, la vulva y el suelo pélvico, vamos a tener que igual después del parto la vagina va a estar aumentada de tamaño y en ocasiones pues pueden existir pequeños desgarros que también pues fueron secundarios al parto vaginal. Aquí tenemos que de forma progresiva, en aproximadamente 2 o 3 semanas posparto, el tamaño bueno, el volumen va a comenzar a disminuir y se van a comenzar a producir las cicatrizaciones adecuadas de los desgarros. Pero
es habitual que la vagina pues no recupere el tamaño que tenía previo al embarazo. Sí disminuye su volumen, pero no vuelve a ser igual. También algo importante es que a partir de la tercera semana postparto, la vagina ya va a reaparecer la rugosidad de la vagina porque pues esta era antes lisa. Y bueno, en la vulva, igual tras el parto, vamos a poder observar a nivel del himen pequeñas eminencias, a las cuales se les van a nombrar con el nombre de las carúnculas mitiformes, las cuales son pequeñas marcas de tejido que cicatrizaron y formaron estas carúnculas. Y bueno, algo también importante es que los desgarros y los traumas que fueron producidos durante el parto deben de ser adecuadamente corregidos, porque si no, si llega a haber alguna lesión de las estructuras aponeuróticas que llegan a ser no visibles o que no se hayan reparado correctamente, pues esto nos puede favorecer a la aparición de prolapsos de órganos pélvicos y provocar complicaciones en la paciente puerpera. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuál es la normalización de la función ovárica. Aquí vamos a tener que después del parto, las concentraciones de los estrógenos y de la progesterona descienden rápidamente y alrededor igual de la tercera semana postparto van a comenzar su elevación nuevamente de estos estrógenos. Igual los valores de las gonadotropinas hipoficiarias van a estar bajos, que serían la LH y FSH, en los primeros días postpartos. Y bueno, aquí en ausencia de lactancia se van a normalizar entre la tercera y la quinta semana después del parto. También algo importante que debemos de tomar en cuenta es que en las mujeres que no lactan, habitualmente hacia los días 40 o 45, postparto van a tener lugar su primera menstruación. Esta va a ser de un ciclo anovulador con un endometrio proliferativo y normalmente no se suele producir la ovulación antes de la sexta semana postparto. En el caso de las mujeres que sí estén lactando, el comienzo de este ciclo ovulatorio se va a retrasar un poco más y es extraño que aparezca esta menstruación antes de las 8 semanas postparto. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la pared abdominal, igual vamos a tener que durante el embarazo, pues esta pared se va a distender de forma prolongada por el crecimiento uterino y también, pues esto nos va a provocar que haya roturas de las fibras elásticas de la piel. Aquí vamos a tener que los ligamentos anchos y redondos van a requerir un tiempo considerable para que puedan recuperarse de este estiramiento y aflojamiento que tuvo durante el embarazo. Y pues bueno, aquí si la pared abdominal permanece blanda y flácida como resultado, bueno, más bien, la pared abdominal va a permanecer un poco blanda y flácida como resultado de la ruptura de las fibras elásticas de la piel que les mencionaba y pues por esta distensión prolongada del útero. Eh, Aquí mencionan que, que con el ejercicio convenientemente efectuado, pues en la mayoría de los casos, en unas semanas, la pared abdominal suele recuperar su normalidad, salvo en caso de las estrellas gravídicas. Y bueno, las indicaciones para que las pacientes realicen su ejercicio es después del parto vaginal, lo pueden realizar inmediatamente cuando las pacientes pues así lo desean. Y en caso de las pacientes que tuvieron un parto por cesárea, aquí sí se recomienda que pues dejen un intervalo de tiempo de unas 6 semanas postparto para que puedan comenzar a realizar el ejercicio, pues igual de forma pues escalonada. Y algo que puede suceder también en estas pacientes embarazadas es la diástasis recti o diástasis de los rectos, que esta pues va a resultar de una separación marcada de los músculos rectos del abdomen, como se pueden observar en la imagen, y pues esta separación se va a desarrollar a partir de un adelgazamiento y ensanchamiento gradual de la línea alba y se combina con una laxitud general de los músculos de la pared abdominal ventral. Esto suele ser característico sobre todo de las pacientes que tengan un producto macrosómico o pacientes que hayan tenido un embarazo múltiple. Y bueno, aquí mencionaban igual que suele revertirse, pero si es que es permanente, pues se les va a indicar a la paciente fisioterapia o en dado caso un tratamiento quirúrgico. Esto es importante de corregir porque también está relacionado con una inestabilidad del suelo pélvico, con también el empeoramiento de la continencia en estas pacientes y con el prolapso de órganos y pues también por el aspecto estético.
Siguiente, por favor. En cuanto al aparato urinario, vamos a tener que las pelvis renales y los uréteres dilatados durante el embarazo suelen recuperar su tamaño normal a partir de la segunda a octava semana postparto. En los primeros días postparto, que serían entre el segundo y el quinto, vamos a tener que la diuresis va a estar incrementada. Esto con la finalidad de eliminar la retención de líquido intersticial que existía durante el embarazo, que fue originada fundamentalmente por el aumento de la presión venosa en la mitad inferior del cuerpo. También en los primeros 2 a 5 días vamos a encontrar elevado el nivel de nitrógeno urinario, esto pues debido al proceso de autólisis del útero por su involución. Y bueno, vamos a tener que debido a que este sistema colector va a estar dilatado junto con la orina residual y también la bacteria en una vejiga traumatizada, pues la infección sintomática del tracto urinario es todavía una preocupación en estas pacientes puerperales y es algo que se debe de tener bajo vigilancia y atención durante el puerperio. Normalmente estos traumatismos de la vejiga pues suelen estar relacionados con una duración prolongada del trabajo de parto y también hasta cierto punto con el parto vaginal. Y también algo importante que debemos de tomar en cuenta es que en el posparto la vejiga va a tener una mayor capacidad y también una relativa insensibilidad a la presión intravesical. Y pues como consecuencia vamos a tener que van a ser frecuentes la distensión excesiva, el vaciado incompleto y también el exceso de orina residual. Y sobre todo también la retención aguda de orina pues suele ser más común en pacientes en las que se usó analgesia epidural. Y mencionaban en la bibliografía que también la incontinencia urinaria de esfuerzo durante el puerperio puede ocurrir en el 5% de estas mujeres y pues es algo igual que se le debe de prestar atención durante, pues durante la atención de estas pacientes que se verá más adelante, ya que pues en estas pacientes se ha visto la posibilidad de desarrollar trastornos urinarios ulteriores al parto, como incontinencia y otras alteraciones del piso pélvico, años posteriores al parto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los cambios hematológicos y cardíacos que se dan durante el puerperio. Aquí vamos a tener que en los primeros días se van a producir alteraciones analíticas. Es común que nosotros podamos observar una marcada leucocitosis, esto con aumento de los granulocitos, también una linfocitopenia relativa y una eosinofilia absoluta. Algo que también se puede observar o puede estar presente va a ser la trombocitosis y un aumento del fibrinógeno y otros factores de la coagulación. Aquí como se ve en la tabla, en el apartado de coagulación, pues inmediatamente después del parto, estas pacientes van a tener un estado de hipercoagulabilidad y bueno, esto puede aumentar los riesgos relacionados con el embarazo de trombosis venosa profunda y también de embolia pulmonar que pueden persistir en las 12 semanas posteriores al parto y esto también se debe de vigilar. También la volemia va a estar alterada en el posparto inmediato, juntamente con el gasto cardíaco, que también va a estar aumentado, y también se puede observar cierta tendencia en estos pacientes a la bradicardia. Y bueno, todas estas alteraciones se van a normalizar en los días siguientes al parto, como podemos observar en la imagen. Aquí mencionan que el gasto cardíaco se va a comenzar a normalizar a partir de las 48 horas postparto y ya va a estar completamente normal a partir de los 2 días en adelante hasta la sexta semana postparto. El volumen sanguíneo igual de forma inmediata pues va a estar disminuido y ya va a comenzar a alcanzar la normalidad a los 7 o 14 días postparto. Igual la coagulación, como mencionaba, esta va a estar aumentada y va a alcanzar ya su normalidad a la semana 3 postparto. La hemoglobina y el hematocrito inmediatamente pues van a estar disminuidos por la pérdida de sangre en estos pacientes y bueno, van a comenzar a estabilizarse igual a partir de las 48 a 72 horas posteriores y ya en la sexta semana postparto van a estar normales, al igual que los leucocitos de forma inmediata van a estar disminuidos y ya se van a encontrar normales a la sexta semana postparto. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente vamos a tener a la pérdida ponderal de peso.
aquí vamos a tener que igual después del parto, pues la puerpera va a comenzar a perder peso, aunque con frecuencia igual no vuelve totalmente al peso que tenía antes del embarazo. El peso medido promedio en el parto que se pierde, junto con el, bueno, ya incluyendo el feto, la placenta y el líquido amniótico, es alrededor de unos 5,9 kilogramos o 6 kilogramos. Y pues aquí vamos a tener que el índice de masa corporal antes del embarazo, también el aumento de peso durante el embarazo y el tabaco van a ser factores relacionados con la ganancia de peso durante la gestación y la falta de pérdida de este después del parto. Y aquí igual, como mencionábamos anteriormente, en los primeros días posparto la diuresis va a estar aumentada y pues aquí vamos a tener como resultado una pérdida rápida de 2 a 3 kilogramos, pero este peso es el que se le va a sumar pues al total, a los 6 kilogramos. La pérdida de peso por el embarazo va a alcanzar ya su punto máximo al final de la segunda semana posparto y ya el peso residual que tengan estas pacientes pues ya se va a relacionar más con, pues, con el acúmulo de grasa. También mencionan que la lactancia prolongada que sea mayor a 6 meses y la dieta acompañada de ejercicio, pues han relacionado con una disminución del riesgo de retener este peso postparto. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la tensión y evolución del puerperio y pues abarca también las complicaciones. Bueno, en la atención del puerperio pues se va a enfocar a observar médicamente a la mujer, así como su control fisiológico normal de la misma, y se le va a educar sobre su propio cuidado de ella y del recién nacido. También su principal objetivo debe estar dirigido a favorecer un vínculo adecuado entre la madre y el hijo. Bueno, para hablar acerca de su atención, pues vamos a dividirlo en sus 3 periodos, que es el puerperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas después del parto. Em, Aquí, pues básicamente se van a controlar los signos vitales, la retracción uterina y el sangrado vaginal, o sea, los loquios, en búsqueda de ciertas complicaciones. También se menciona que no se hacen exámenes pues rutinarios, sin embargo, es conveniente solicitar una prueba de hemoglobina o de hematocrito, perdón, en el primer día del posparto, si el sangrado fue mayor a lo esperado o si la madre presenta signos clínicos de anemia, ya sea palidez de mucosas, taquicardia o cansancio extremo. Se menciona que la paciente va a pasar en un periodo de 2 a 4 horas en la sala de recuperación y como les mencionaba, pues hay que vigilar el mantenimiento de la vía intravenosa, vigilar el sangrado y la retracción uterina cada hora, la vigilancia del nivel de conciencia de la madre, el estado de la episiotomía o de la herida quirúrgica por cesárea, el inicio de la lactancia precoz, que pues esta se recomienda que sea en los primeros 30 minutos de la vida de la persona recién nacida, en mujeres y recién nacidos que pues su salud lo permitan. Y como les mencionaba, pues la importancia del control de los signos vitales como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la temperatura. En la norma oficial mexicana nos menciona que todo esto, bueno, los signos vitales se deben de vigilar cada 15 minutos, posteriormente cada 30 minutos hasta completar las 2 primeras horas. Y bueno, también mencionan que posteriormente a la madre se le va a pasar a su habitación en un periodo hasta las 4 horas, después de las 4 horas. Y también tenemos que tener un control de signos vitales cada 8 horas, evaluación del dolor y pues según el dolor que la madre tenga, pues la administración de analgésicos, se deberá de vigilar el estado general, físico y psíquico de la madre, vigilancia del sangrado y de la retracción o involución uterina cada 8 horas también, características de los loquios, como ya lo habían mencionado anteriormente, la cantidad, el color y el olor. También se deberá de vigilar la micción espontánea, ya que pues se debe de realizar antes de las primeras 6 o 8 horas del parto. Si esto no se produce, pues habrá que proceder a un sondaje vesical y sobre todo en los casos donde se aplique anestesia epidural.
Y bueno, también se deberán de vigilar las extremidades inferiores, ya que como mencionaron, la coagulación va a estar más aumentada y hay un riesgo tromboembolítico en las mujeres puérperas. Y bueno, hablando un poquito más acerca de los loquios, pues ya sabemos que son restos de deciduos superficiales. En las primeras 24 horas, en promedio, debe de haber un sangrado de 300 mililitros. Y si no, si hay mayor a 500 mililitros, pues nos está hablando acerca de una hemorragia posparto y pues la pérdida total de estos debe de ser entre 200 mililitros a 500 mililitros. Bueno, algunos aspectos a considerar, pues como les mencionaba antes, es la duración, la cantidad, chocolatados, purulentos y fétidos, y pues por endes razones debemos de detectar cuál es el proceso infeccioso que los está causando. Bueno, como segundo periodo tenemos al puerperio mediato, que abarca desde el segundo al séptimo día después del parto. La norma oficial nos dice que para la atención del puerperio inmediato y tardío se deberá de proporcionar información completa a la madre, a su pareja, sobre los cuidados de la persona recién nacida, el cuadro de inmunizaciones, la lactancia materna exclusiva, la nutrición de la madre y los cambios emocionales que ocurren durante este periodo. Bueno, aquí también se deben de cumplir una serie de controles para prevenir y detectar complicaciones. Como les mencionaba anteriormente, pues siempre debemos estar al pendiente de los signos vitales, como la tensión arterial, el pulso y la temperatura, que estos sean dentro de los límites normales, que debemos observar los loquios con las características evolutivas adecuadas, la correcta involución uterina. También debemos de revisar el periné y canal del parto y pues también la cicatriz quirúrgica si es una cesárea. Debemos observar el adecuado estado de cicatrización y ausencia de cuerpos extraños en la madre, que la actividad miccional sea normal, como les mencionaba anteriormente también. Debemos de revisar que las mamas no tengan signos inflamatorios y el estado anímico emocional que sea adecuado en la madre. Otras indicaciones que nos menciona la norma es que se debe de proporcionar 2 consultas, al menos dentro de los primeros 15 días y la segunda al final del puerperio. También nos menciona que a las madres con RH negativo, con persona recién nacida RH positivo y con prueba de COMS indirecta negativa, dentro de las primeras 72 horas posparto o cuando se realice otro evento obstétrico o procedimiento invasivo capaz de ocasionar hemorragia feto-materna, pues se deberá inmunizar a la madre con el antígeno D. También nos menciona que debemos de orientar sobre el reinicio de la vida sexual, tanto a la madre como al padre, y se deberá de dar consejería acerca de la salud sexual y planificación familiar. Bueno, ya como periodo final, tenemos al puerperio tardío, que va a abarcar desde el 8º día hasta los 42 días después del parto. Y aquí es más posible reconocer ciertas alteraciones neuropsiquiátricas de evolución tardía en el puerperio, con cuadros graves como psicosis puerperal, depresión psicótica, posparto, suicidio o infanticidio, por mencionar algunas. También se aconseja que se evitarán las relaciones sexuales durante todo el periodo del sangrado. El ejercicio debe de ser suave y progresivo. Más adelante les hablarán acerca de esto, evitando que estos ejercicios conlleven incrementos importantes de la presión intraabdominal. También se aconsejará una suplementación vitamínica de acuerdo a las necesidades de la paciente. Y por último, pues la paciente será sometida a una exploración ginecológica, incluyendo palpación de las mamas y estudio citológico una vez aparecida la primera menstruación, si no se ha realizado una revisión ginecológica durante el año anterior. Y bueno, también quise como mencionarles consideraciones importantes del parto vaginal y del parto por cesárea. En el parto vaginal, en su puerperio, pues obviamente vamos a identificar dolor y aumento del volumen perineal.
Y este es mayor producido por alguna laceración o si se ha necesitado realizar una episiotomía. Por número 2 tenemos como el dolor por la retracción uterina y esta pues debe de ser tratada con analgesia con AINES vía endovenosa las primeras 24 horas y posteriormente a esta pues podría ser por vía oral. Sin embargo, si el dolor es muy intenso, pues mencionaban que es recomendable una opción con opioides. Y algunas otras consideraciones es que se debe de estimular la deambulación precoz, ya que reduce el riesgo de enfermedad tromboembolítica. También nos menciona que la alimentación de la madre debe de ser normal y también algo importante es pues vigilar la aparición de la micción espontánea, pues ya que dosis altas de la anestesia peridural tienen alto riesgo de retención urinaria. Y bueno, pasando al puerperio en el parto por cesárea, pues también tenemos que identificar el dolor en la zona de la incisión quirúrgica y por la retracción uterina y distensión abdominal. También se debe de dar un manejo sintomático con AINES asociado a tramadol por 24 horas. Vamos a observar disminución de la diuresis o oliguria y pues aquí es importante nosotros hacer un control del balance hídrico para pues no tener complicaciones. Y otras recomendaciones es también la estimulación de la deambulación para evitar el tromboembolismo, aunque pues para estas pacientes será un poquito más difícil por la cesárea. La madre deberá de tener un ayuno de 4 horas al iniciar el puerperio y pues debemos estar revisando constantemente la cicatriz quirúrgica. Y bueno, ya pasando como a la evolución y sus complicaciones, sabemos que en esto pues se puede presentar complicaciones graves que incluso pueden llegar a la muerte materna y algunas de estas más frecuentes son las hemorragias y las infecciones. También es importante mencionarles que habitualmente estas complicaciones infecciosas se detectan por medio de un cuadro febril. Es por eso que es importante estar monitoreando la temperatura de la paciente. Y bueno, aquí les pongo un cuadro con las complicaciones más frecuentes en los periodos del puerperio. Y bueno, la más común es la hemorragia puerperal, que corresponde al sangrado vaginal excesivo luego de un parto, ya sea por vía vaginal o por cesárea, cuya magnitud puede llegar incluso a comprometer la vida de la mujer. En el Williams nos dice que se define una hemorragia puerperal como pérdida sanguínea mayor a 1000 mililitros en relación al parto, y esta va a ocurrir generalmente en el puerperio inmediato. Em, Tenemos dos tipos de hemorragias, que es la posparto inmediata y la tardía del puerperio. Y bueno, aquí en esta tabla les habla acerca del volumen de sangrado que se pierde en esta hemorragia, el porcentaje de la volemia perdida y algunos síntomas que podemos identificar tras la hemorragia. También tenemos, bueno, la hemorragia posparto inmediato, que esta se define como aquella hemorragia que ocurre dentro de las primeras 24 horas. Sin embargo, también nos menciona que puede pasar entre las primeras 6 y 8 horas. Y bueno, aquí les pongo como las causas más frecuentes y una de ellas es la inercia uterina, que es aquella situación clínica originada en una las arterias espirales y esta nos va a ocasionar un sangrado de mayor magnitud que lo normal desde el sitio de la inserción de la placenta. Y bueno, estas causas más frecuentes se pueden definir como en una, bueno, adjuntar en una necmotecnia, que es la 4T, donde nos menciona que la número 1 pues tiene que ver con el tono uterino y como les mencionaba pues la causa más frecuente es justamente la inercia uterina. Como segundo punto tenemos un trauma que más frecuentemente son los desgarros del canal del parto o rotura uterina y pues esto aumenta con un parto vaginal asistido con la utilización de los forceps. Como punto 3 tenemos una alteración en el tejido que pues es debido a restos placentarios y pues se refiere a una extracción incompleta de la placenta quedando fragmentos o cotiledones y o membranas fetales en la cavidad uterina. Y como cuarto punto, pero pues menos infrecuente, es el trastorno hemostático, ya sea provocada por coagulopatías o alteraciones en las funciones plaquetarias.
Y bueno, aquí les dejo unos esquemas para que pues puedan como identificarlos y ya de manera más resumida. Bueno, tenemos también la endometritis puerperal, que es una infección bacteriana de la cavidad uterina secundaria a la invasión ascendente de microorganismos de la flora vaginal o enteral. Su diagnóstico pues es meramente clínico y vamos a encontrar signos y síntomas como presencia de fiebre mayor a 38 grados centígrados en 2 tomas separadas por 6 horas, sensibilidad uterina, subinvolución uterina y loquios turbios y fétidos. Em, la endometritis que ocurre o que se presenta en el primero o segundo día después del parto son causadas frecuentemente por estreptococos del grupo A y pues es habitualmente polimicrobiana, lo cual debemos de ponerle mucha atención porque pues con esto vamos a elegir el tratamiento antibiótico. Y este tratamiento pues también va a depender de la gravedad porque puede ir desde antibióticos en doble o triple esquema, legrado uterino o histerectomía. Posteriormente tenemos a la mastitis puerperal, que es una mastitis infecciosa originada por la proliferación bacteriana al interior de un conducto galactóforo ocloído. El cuadro clínico es que se presenta generalmente a los 3 meses posparto. Sin embargo, también se puede presentar en los primeros días o semanas y tiene mayor incidencia en las primeras semanas del puerperio. Y su cuadro clínico está caracterizado por fiebre, habitualmente de temperatura axilar de 39 a 40 grados centígrados, eritema y dolor de un sector de la mama, compromiso del estado general de la paciente y mialgias. También esta a su vez la podemos clasificar en dos. En un 90% de las mastitis se presenta la linfangítica, en donde no hay un en donde hay un compromiso infeccioso de manera superficial. Aquí no existe ningún absceso y afecta solo un cuadrante de la mama. Y su agente causal pues más común es el Staphylococcus aureus. Y pues el tratamiento es pues dado por el diagnóstico. Sin embargo, aquí pues no nos pues no nos impide suspender la lactancia, al contrario, pues se debe de hacer el vaciamiento completo de la mama, preferentemente por el lactante. Y tenemos también a la mastitis abscedada, que esta pues se da en un 10%, como su nombre lo dice, es de tipo abscedada. Encontramos una colección purulenta en el parénquima mamario, como podemos observar aquí, y pues su tratamiento es el drenaje quirúrgico del absceso. También vamos a encontrar infección de la herida quirúrgica. Esta pues se puede dar tanto en la episiotomía como en la incisión abdominal en una cesárea. Y pues se trata en general de infecciones polimicrobianas por patógenos provenientes de la vagina o de otros sectores. Algunos de sus síntomas en la episiotomía son el eritema, el edema, frecuentemente descarga de secreción purulenta y pues obviamente el dolor. En la cesárea encontramos dolor, eritema, calor local, induración, sensibilidad, secreción generalmente serosanguinolenta y en ambas puede existir dehiscencia, que es la separación postoperatoria de la incisión. El tratamiento en ambas puede incluir AINES para evitar pues obviamente el dolor y antibióticos endovenosos. Em, si se da la dehiscencia de la herida operatoria, pues se recomienda hacer curaciones con suero fisiológico y en la mayoría de los casos, pues el cierre por segunda intención. También vamos a encontrar la tromboflebitis pélvica séptica, que también es una sobreinfección bacteriana de una trombosis venosa de los vasos pelvianos, en las que puede comprometer las venas pelvianas menores, como son las vesicales, las uterinas o vaginales, o incluso las venas ováricas. La infección suele ser unilateral y de predominio derecha. Esta tromboflebitis está precedida por una infección del endometrio donde los microorganismos migran por la circulación venosa dañando el endotelio y facilitando la formación de los trombos. Esta debe de sospecharse
en mujeres con diagnóstico de endometritis puerperal y que no responda al tratamiento antibiótico. Su cuadro clínico es que se presenta entre el tercer y séptimo día del puerperio. Hay compromiso del estado general de la paciente. También encontramos fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos, y pues su tratamiento se efectúa asociando antibióticos con anticoagulantes. Y por último, pues tenemos la depresión postparto. Y esta pues es la presencia de síntomas depresivos que duran mayor a 2 semanas después del parto y que interfieren con las actividades de la vida diaria de la paciente. Los síntomas de la depresión postparto pueden ser similares a la depresión mayor, y pues estos síntomas son tristeza extrema, cambios de humor, llanto incontrolable, insomnio o sueño excesivo, pérdida o exceso del apetito, irritabilidad e ira, cefaleas y dolores corporales, cansancio extremo, preocupaciones poco realistas sobre el bebé o desinterés, sensación de ser incapaz de cuidar al bebé o de ser inadecuada como madre, temor de dañar al bebé, culpa por sus sentimientos, ideación suicida y ansiedad o ataques de pánico. Normalmente estos síntomas aparecen de forma insidiosa durante 3 meses, pero el inicio puede ser pues más repentino. Esta depresión postparto interfiere con la capacidad de la mujer de cuidar de sí misma y pues de su bebé. Y pues su tratamiento puede ser con antidepresivos y atención psicológica. Bueno, también vamos a ver el puerperio, los cuidados y aspectos socioculturales. Hay que tener en cuenta que durante este periodo va a haber diversos cambios psicosociales que van a afectar la estabilidad y creencias culturales que están transmitidas de generación en generación. Sin embargo, siempre con la finalidad de preservar el estado. Por ello tenemos que tener en cuenta estas creencias dentro de las comunidades para poder adecuarlas también al cuidado de la salud de cada mujer. Siguiente, por favor. Vamos a abordar 6 aspectos dentro de los cuidados puerperales, que van a ser el reposo, la nutrición y el ejercicio, la higiene, las redes de apoyo, la actividad sexual y la lactancia materna. Siguiente, por favor. En el reposo, se recomienda que la puérpera mantenga un reposo relativo la primera semana postparto y actividad moderada hasta los 15 días. En el puerperio inmediato se debe de comenzar a deambular durante las primeras 12 horas después de un parto vaginal y las primeras 24 después de una cesárea, para ayudar a evitar complicaciones urinarias, digestivas y vasculares, y además favorecer el adecuado drenaje de los loquios. Dentro de las creencias que vamos a tener en las comunidades del país se encuentran los llamados sobrepartos o recaídas, que corresponden a lo que llamamos el puerperio patológico. Aquí se relacionan diversos síntomas que pueden complicar el puerperio si no hay un reposo correcto, tales como son las hemorragias, fiebres, cefaleas, cólicos e incluso pérdida de la conciencia. Aquí la puerpera tiene diferentes cuidados para evitar estas recaídas, como son el exponerse a cambios de temperatura, no salir al sol, no exponerse al frío, no hacer actividades físicas que requieran mucho esfuerzo y mantenerse en reposo adecuados. Siguiente, por favor. Dentro de la nutrición, lo recomendable es que, bueno, aquí todas las madres, a no ser que se encuentren en una extremada desnutrición, son capaces de producir la leche en cantidad y en calidad adecuada. Sin embargo, se van a restringir las dietas para adelgazar, que aporten menos de 180 kilocalorías diarias, ya que cuando la ingesta es inadecuada pueden afectar la reserva, y ingestas menores a 1500 kilocalorías
pueden producir fatiga y disminuir el volumen de la producción de leche. También va a recomendar una dieta bien balanceada y variada, donde se consuman frutas, verduras, cereales, legumbres y proteínas, y en lo posible evitar la ingesta de alimentos meteorizantes o que generen estreñimiento en la paciente. Si se requiere perder peso, es recomendable combinar esta dieta balanceada y ejercicio físico. El ejercicio físico va a ser recomendable que sea 30 minutos al día o más, 5 veces a la semana, y se pueden realizar ejercicios como una caminata rápida, yoga, pilates o bicicleta. Bueno, aquí algunas acciones que toman las puerperas para disminuir el volumen abdominal van a ser estos masajes, que es una práctica que se realiza frecuentemente. Aquí se considera que además de ayudar a recuperar el aspecto corporal anterior al parto, se dice que evita que el útero se quede suelto, y culturalmente pues es una práctica algo antigua y hace parte de la recuperación durante el puerperio. Siguiente, por favor. En la higiene, la higiene que va a requerir la puerpera, pues es de forma habitual. Sin embargo, el aseo genital debe realizarse al menos 4 veces al día, cada vez que acuda al baño, dejando escurrir agua sobre los genitales externos y con un secado posterior. También en los primeros días postparto, el aseo de la episirrafia debe realizarse con agua y jabón neutro para luego cubrir la zona perineal con un apósito limpio. No se recomienda efectuar las duchas vaginales en este periodo, y dentro de esta higiene, la cultura mexicana también recurre mucho a la medicina tradicional, donde se utiliza la caléndula, la manzanilla y el toronjil para los lavados genitales y los puntos de sutura, además de que ayuda a desinflamar y limpiar el cuerpo. Y a esto se les llaman baños de asiento, de vapor, o en los temazcales también se pueden realizar. En el cuidado de la higiene del recién nacido, se va a encontrar la medida de higiene del muñón umbilical, y aquí van a ser los lavados exclusivamente igual con agua y jabón, manteniéndolo siempre seco hasta su caída y evitando la humedad para prevenir infecciones. Algunos cuidados culturales que se tienen sobre es el fajarlo y colocarles botones para, según, apretar el ombligo y que no se salga, y cubrirlo durante el baño para que no se moje y se pueda lesionar. También en la higiene del recién nacido se ocupa la medicina tradicional y se cree que esta provee un descanso, permite que duerma bien y los protege de las malas energías y evita enfermedades en él. Siguiente, por favor. En torno al reinicio de la actividad sexual, de acuerdo a la guía de práctica clínica, fisiológicamente los órganos internos y externos se recuperan entre la 6ª y la 8ª semana después del parto, por lo que el reinicio de la vida sexual va a depender de la pareja. En el posparto temprano es frecuente que la mujer experimente una disminución del deseo sexual, y esta va a ser causada pues, por múltiples factores, como va a ser el cansancio, la depresión, el estrés, la falta de sueño, también una atención que está focalizada únicamente en el recién nacido, los cambios hormonales, el temor a que durante las relaciones sexuales se presente dolor, el desempeño sexual y sentimientos de un cuerpo poco atractivo. Pero el reinicio de la vida sexual se debe de tomar de forma gradual y no exigente. Y cuando la mujer posterga de pronto mucho las relaciones sexuales, puede generar tensión en la pareja y sentimientos de angustia.
También se tiene que resolver el temor al embarazo con el inicio de un método anticonceptivo adecuado, y se recomienda el uso de lubricantes cuando la lubricación de la mujer no es suficiente, esto muchas veces debido a los bajos niveles de estrógenos. También se tiene que evaluar que la cicatrización de la episiotomía se desarrolle de forma adecuada, porque esto puede influir posteriormente en la calidad de la vida sexual de la paciente, por lo que si no es así, se va a derivar a la mujer con un especialista para una corrección oportuna. Y se debe promover que ella empiece a tener actividad sexual por propio deseo y como algo placentero, y no con una sensación de deber o de imposición de su pareja. Bueno, dentro de las creencias culturales también se va a recomendar evitar las relaciones sexuales durante la cuarentena, y algunos mencionan que va a ser de un mes de abstinencia hasta los 40 días. Esto con la idea de que es el tiempo dedicado a la atención para el bebé y a que el cuerpo regrese a una condición previa al embarazo. Siguiente, por favor. Dentro de las redes de apoyo, estas siempre van a constituir una fuente de recursos tanto materiales, afectivos, psicológicos y de servicios que pueden ayudar a la madre a que en diversas situaciones de riesgo también. Durante el puerperio también va a haber cambios que pueden ser un factor de riesgo para un cuadro depresivo, como es la depresión postparto. Y pues esta depresión se debe a la incapacidad de la adaptación de estos cambios. Algunos factores de riesgo para la depresión postparto va a ser la depresión con anterioridad, la violencia intrafamiliar, el alejamiento social o del núcleo familiar, los conflictos de pareja o ausencia de esta misma, las edades extremas en la madre, los bajos ingresos, el abuso de sustancias psicoactivas y a veces los embarazos no deseados. Porque aquí podemos destacar la importancia de una planificación familiar para prevenir, y como mi compañera ya lo comentó, el tratamiento son antidepresivos y atención psicológica. Siguiente, por favor. Dentro de la lactancia materna, aquí va a requerir asesoramiento del profesional de salud debido a las múltiples dificultades que a veces se pueden presentar en los primeros días de ella. Aquí el apoyo social y familiar es esencial, y por lo regular la mujer primeriza refiere esto como una experiencia pues no agradable, incluso a veces dolorosa. Y bueno, esto siempre va a constituir un proceso de aprendizaje. Aquí la guía de práctica clínica hace hincapié en la capacitación a las puerperas sobre la lactancia materna, donde incluyan los beneficios, las técnicas de amamantamiento, los cuidados, la extracción manual de la leche, y todo esto con el fin de lograr una lactancia materna exitosa. Aquí algunos de los beneficios de la lactancia materna son acelera la recuperación de la mamá, hay menor riesgo de hipertensión y depresión postparto, disminuye el riesgo de cáncer de ovario y de mama y ayuda a la mineralización de los huesos. Y para el recién nacido, algunos de los beneficios son que la leche materna siempre va a contener los nutrientes que necesita durante los primeros 6 meses de vida, protege el sistema inmune, reduce el riesgo de asma y alergias, es más fácil de digerir que una lactancia artificial y disminuye la tasa de obesidad infantil. Siguiente, por favor. Dentro de la lactancia materna, la percepción de insuficiencia de leche es una de las principales razones por las que las mujeres interrumpen de forma prematura la lactancia materna exclusiva y amamantan menos tiempo al lactante. Aquí en la producción de leche va a interferir muchos factores,
como lo son el nivel de ansiedad o estrés en el que se encuentra la madre, a veces la obesidad materna, el inicio tardío de una lactancia y también la oferta-demanda. Aquí cualquier factor que interfiera con la alimentación a libre demanda, como es la mala posición, el dolor de pezón o incluso horarios preestablecidos para amamantar, pueden causar una producción disminuida de leche materna. También otro factor que influye en la lactancia materna exclusiva es la familia, pues se ha identificado que estos orientan y apoyan a las madres durante la lactancia y en ocasiones incitan a introducir fórmulas o aguas o té o incluso las dichosas probaditas de otros alimentos y bebidas en la dieta de los bebés. También hay que reconocer que la alimentación complementaria debe de ser hasta los 6 meses y cuando el lactante ya no presente el reflejo de la extrusión, que sea capaz de tomar los objetos o la comida y pueda mantenerse sentado. Dentro de la cultura también hay muchos mitos y creencias en torno a la lactancia materna y la producción de la leche. Algunos de ellos también ocupan la medicina tradicional para aumentar la producción, recurriendo nuevamente a la medicina tradicional, como es el hinojo, la cadera, por medio de infusiones. Y bueno, para concluir, aquí ya la cultura es un factor determinante en muchos de los cuidados de la madre. Y pues algunas de estas prácticas van a beneficiar y otras van a representar una tradición. Sin embargo, hay que identificar las prácticas que pueden preservarse, las que pueden negociarse y las que pueden reestructurarse para que el cuidado de la madre y del recién nacido sea adecuado y congruente culturalmente. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta para que se las respondamos.
¿Comentarios? Doctor, tengo una duda. Es- ¿Sí se le puede indicar a la paciente que realice ejercicio en el tiempo que dura el puerperio? O digamos que hasta que dure el puerperio, que terminan los 42 días, ya puede empezar a realizar el ejercicio que ella guste. Ay, mira, te voy a contar dos casos. Yo operé a una paciente, yo la revisé, yo la di de alta 2 días después. El día que se fue de alta le dije, señora, es una histerectomía. Le digo, señora, puede comer todo lo que usted, no hay restricción, y puede iniciar sus actividades físicas. De a poquito, con calma. La vi un mes después, coincidencia, media dolorida la paciente. ¿Qué tiene? No, pues tengo todavía dolor en la herida. Un mes después, y paciente que yo operé, ¿y qué está comiendo? Arroz con pollo. ¿Pollo? ¿Por qué? Es que mi abuelita no me deja levantarme de la cama ni al baño para que me recupere. Y me dijo que no puedo comer otra cosa que arroz con pollo. Pobrecita. ¿Cómo estaba de adolorida ese día cuando mis pacientes, al día que se van, que son 2 días después, se van sin dolor, sin molestia? Los pacientes no siguen esas indicaciones. El otro ejemplo. Operé a una prima gringa que vino a operarse conmigo. La operé sábado. El domingo me la llevé, me la traje aquí a la casa de ustedes. Me la traje de alta. Al día siguiente, lunes, comió pozole con pollo. Digo, con pollos y pedacitos de cueritos. A los 5 días, 1, 2, 3, 4, 5, se fue de vuelo internacional. Y a los 19 días de la cirugía estaba en la playa, mandó fotos. Bueno, esas pacientitas, sin exagerar, hay que luego hacer que se inicien algo de su vida por lo menos. ¿Sí? La paciente que se mueve, como dijeron en la presentación, paciente que se moviliza pronto, se recupera antes. La herida quirúrgica duele y deja de doler cuanto más se mueva la paciente. Bueno, un último ejemplo. Estaba yo en labor, como siempre, y tuve una interna, vi una interna, que no era mi interna. Vi una interna y ya estaba doblada así. Pero estaba doblada así. Era así. Yo voy y la enderezo. Me operaron del apéndice y tengo dolor. Así como dice ahorita. Yo creo que media hora después o 1 hora después fue conmigo. Me dijo, doctor, gracias. Fíjate qué. Ya no me duele. Primero, el dolor de la herida. Segundo, el dolor de espalda. Es una posición antifisiológica. Y cuando yo la jaló la herida, enderezó la espalda y le dejó de doler. ¿Sí? Entonces, necesitamos que nuestra pacientita reinicie poquito a poquito sus actividades lo antes posible. Si va a ser un parto, pues como dices, fisiológico, va a recuperar prontito. Si es una cesárea, va a tardar un poco más. Lo que tienen miedo siempre en la cesárea es que la herida se les abra. Y nomás hay que recordarles que nosotros usamos material especial para cerrar la herida, sobre todo la aponeurosis, que ellos no saben lo que es aponeurosis. Pero basta con decir, te doy el hilo con el cual yo cerré, inténtalo romper, no se rompe, te vas a cortar los dedos. Así de resistentes, ¿no? Entonces, darle esa confianza de que se hizo una buena cirugía, pero poquito a poquito vamos a
hacer que inicie su actividad. ¿Sí? Entonces, la vamos a ver a esa paciente, por ejemplo, una cesárea, a la semana, y en la semana está caminando ya casi sin problema. De eso depende cómo reinicia luego su actividad física. ¿Sí? Ok. ¿Otra pregunta? Doctor, en las consultas previas que se le hagan también, o sea, debe de realizarse, digamos, ultrasonido para evaluar, digamos, ¿cómo? La involución uterina o qué procedimiento se realiza. La tocamos. ¿Con exploración manual? Claro. Poco a poquito vamos a ver si podemos hallar en la consulta, como dije, cuando lleguen. Vamos a empezar a revisar. Tienen que tocar el tamaño. Luego se siente. En el posparto van a ver cómo van a tocar una bola. Así. Una bola. Este es el útero, así grande. ¿No? Esto es lo que van a tocar y debe estar duro. Si no está duro, aguas. Este se afloja y empieza el sangrado, ¿no? Debe estar de este tamaño, lo tocan así como está con la mano. Duro. Tiene buena involución. Y de ahí, poquito a poquito, va a ir desapareciendo. Cuando las revisemos nosotros, por ejemplo, si la vemos a los 10 días, ya no la vamos a tocar por arriba, vamos a hacer el bimanual para tocar el tamaño del útero. Nada más asegurándonos de que no haya infección. ¿Sí? Entonces, siempre lo que hay que hacer con la paciente es revisarla. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. No se olviden, por favor, la depresión posparto es una depresión posparto. Hay pacientes que se han suicidado con depresión posparto. Entonces, por favor, háganle caso a la depresión posparto. Préstenle atención. ¿Sí? Pónganse de acuerdo con los familiares. Tu familiar necesita atención, háganle caso. Se suicidan. De verdad, es algo terrible. ¿No? Entonces, háganle caso a una depresión. Esa de que es, no, se te va a pasar. No, cuidado. ¿Sí? Los estados depresivos son severos. Muy severos. Entonces, háganle caso a la paciente, ¿no? Si es de enviarla a psicología, mándenla a psicología. Y si no hay psicología, no encuentran, mándenla al psiquiatra, pero mándenla a algún lado, que le atiendan. ¿Sí? No se confíen. Esos estados depresivos son sumamente serios. Entonces, vamos a hacerle caso. Muy bien. ¿Qué nos queda por ver, ingenieros? Digo, doctores, perdónenme, estoy acostumbrado a dar clase con los ingenieros. Doctores, ¿qué nos queda de pendiente? Mañana es el último tema, doctor, que es lactancia materna. Excelente, un bonito tema. Muy bien. Que tengan bonito día, nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, doctor. Buenas tardes. Hasta mañana, doctores. Hasta